Estimados hermanos y amigos, bienvenidos a una lección más. Soy el escudriñador y para mí es un gran gusto, de verdad, poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy estaremos considerando la tercera lección de esta serie que hemos titulado El conocimiento acerca de Dios. Y quisiera comenzar nuestro estudio diciendo que según Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, existen dos fuertes y poderosos deseos de parte de nuestro Señor para con todos nosotros los seres humanos. En Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, estas dos cosas, para que puedan llegar a cristalizarse, es decir, tanto la salvación como el conocimiento de Dios, deben estar sumamente relacionadas entre sí. Con esto quiero decir que la salvación depende del conocimiento. Así entonces, cuando tengamos conocimiento por la verdad, entonces estaremos más cerca de la salvación. Sin conocimiento de la verdad, no podrá existir salvación, porque solamente hay salvación cuando haya el conocimiento de la verdad. Soy el escudriñador y les doy la bienvenida a la lección del día de hoy. Comencemos este estudio haciéndonos una importante pregunta. ¿Cómo adquirimos nosotros conocimiento acerca del Señor? Pues bien, para saber algo acerca de nuestro Dios, como lo hemos visto en lecciones anteriores, necesitamos apelar a aquella revelación que Dios mismo nos ha revelado acerca de Él. Y es que las distintas fuentes de revelación que tenemos por parte de Dios mismo son aquellos, entre comillas, depósitos particulares a través de los cuales Dios ha querido revelarse, a través de los cuales Dios ha querido manifestarse. Así entonces, quisiera hablarles en esta oportunidad acerca de tres principios fundamentales que rigen la revelación que Dios hace de su voluntad o de Dios mismo. En primer lugar, la revelación de Dios ha sido dada de tal manera que podamos entenderle. Así entonces, el primer principio que debemos considerar es el de la sencillez o la claridad con la cual el Señor se nos ha revelado. Acerca de esto mismo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y en el verso 25, se nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Como podemos verlo a través de este versículo, es posible conocer acerca del Señor porque Dios mismo se nos ha revelado de tal manera que incluso un niño puede llegar a entender aquello que Dios ha manifestado de sí mismo, de su voluntad o de su deseo para con todos nosotros. Es cierto que en la Biblia hay ciertos temas que en dado momento pudiéramos catalogar como profundos, como complejos, como difíciles de entender. Acerca de esto mismo, el apóstol Pedro nos habla en relación con algunas cosas que escribió el apóstol Pablo por allá en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Pero en la gran mayoría de los casos, tenemos que decir también que lo que Dios nos ha revelado es de muy fácil comprensión. El plan de salvación, por ejemplo, es algo tan sencillo
que no solamente cualquiera puede entenderlo, sino que además cualquiera también, si así lo desea, puede llegar a aplicarlo. En segundo lugar, Dios no solo se ha revelado de una manera simple, de una manera sencilla, de una manera comprensible, pero además de una forma progresiva y constante. A través de los siglos, Dios de una u otra manera ha querido manifestarse a nosotros, los seres humanos. En Gálatas capítulo 3 y entre los versos 23 al 24, el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, escribió las siguientes palabras. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En este versículo, o en este par de versículos, como podemos observarlo, se nos habla de un antes, pero también se nos implica necesariamente un después. Podemos observar, hermanos, que todo parte de una promesa, la cual Dios nuestro Señor le dio al patriarca Abraham. Varios siglos después de aquella promesa, vino la ley, la misma que Moisés, o a través de su siervo Moisés, el Señor nuestro Dios le dio al pueblo de Israel, para finalmente poder revelarnos a través de Jesucristo y por medio de los apóstoles lo que hoy conocemos como el Evangelio. Así entonces, Dios solamente no es fácil, es fácil de comprender, pero también ha sido progresivo en relación con su revelación. Finalmente, tenemos que decir que la revelación del Señor es ampliamente variada. Y esto dependiendo del contexto particular en el que podamos observarlo. Acerca de lo mismo, el escritor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1 y entre los versículos 1 al 2, hablaba de ello con las siguientes palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Podemos observar aquí en estos dos versículos que Dios, de distintas formas, en distintos momentos, ha querido darse a conocer para que podamos conocerle con toda claridad. A veces fue a través de visiones o de sueños. En otra oportunidad fue a través de teofanías o incluso por medio de sus ángeles. Y finalmente se nos ha revelado por medio de su Hijo y en la revelación de los apóstoles, en lo que conocemos como el Evangelio. Dios siempre ha hablado a los hombres porque quiere darse a conocer, porque quiere que nosotros le conozcamos. De esta forma, ninguno de nosotros debiéramos decir que es imposible llegar a conocer a Dios, porque tenemos no solamente diversas fuentes para llegar a conocerle, sino porque Dios mismo se ha encargado de revelarnos quién es, qué desea para con nosotros y cuál es nuestra verdadera condición desde el punto de vista espiritual. En conclusión, desde un punto de vista general, la revelación de Dios abarca al menos tres aspectos importantes que debemos considerar. Claridad, como para que podamos entenderle. Progresión, como para ver el desarrollo de esto mismo, y variedad, como para entender una amplia gama de conceptos en relación con esto. Las maneras como Dios se ha dado a revelar no tienen que ver con el propósito para que podamos conocerle, pues siempre Dios ha querido que le conozcamos para que nos acerquemos a Él y a su presencia. Dios
como lo vimos al principio de esta corta lección, desea que podamos alcanzar la salvación, pero no la podremos alcanzar a menos que le conozcamos verdaderamente, a menos que en nuestro tiempo apelemos a la verdad. Así lo dijo el apóstol Juan en Juan, capítulo 17 y en el verso 17 cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hoy en día, mi hermano y amigo que me escucha, tenemos a Dios disponible a través de su palabra. Si queremos conocerle, vayamos a la Biblia, porque allí encontraremos todo aquello que Dios quiere revelarnos acerca de sí mismo, todo aquello que Dios manifiesta en relación con nuestra verdadera condición como seres espirituales que somos, para que podamos alcanzar la salvación y podamos gozar de una eternidad en su presencia. Soy el escudriñador y déjenme agradecerles nuevamente por permitirme llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este mensaje. Espero haber sido fiel a lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra y también por medio de lo mismo haber sido de su entera edificación. Sin más por el momento, les deseo ricas bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.